Hola a todos, ¿cómo están mis queridos felinos nocturnos? Ya los extrañaba, ¿verdad? Yo también siento que me he tardado en volver a filmar, volver a grabar, pero ya estamos aquí. Hola, sombra felina nocturna, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Como que ahora no tienes ganas de hablar? No. No, pues ya hizo lo que todos los gatos. Allá es. Bueno, ahora les voy a contar un pequeño cuento. Bueno, más que pequeño, es una historia de suspenso que viene en una serie llamada Cuentos Tenebrosos y Maléficos. Desgraciadamente no los tengo todos, nada más tengo completo este y alguno que otro. Pero en fin, vamos a contar un cuento basado en la autoría de Wilkie Collins, que se llama Una cama terriblemente extraña. Y dice que había terminado la universidad y me encontraba de vacaciones en París, acompañado por un viejo amigo. Los dos éramos jóvenes y llevábamos una vida llena de locuras. Lo que te voy a contar sucedió una noche en que nos encontrábamos decidiendo en qué lugar nos seguiríamos entreteniendo. Yo soy adicto al juego, y está de más decir que simplemente buscábamos entre las múltiples opciones un lugar donde pudiésemos sentir la adrenalina por las apuestas. Esta vez tenemos que ir a los barrios peligrosos, a los barrios bajos, le dije a mi amigo. Allí encontraremos verdadera emoción. Muy bien, respondió. Conozco un lugar tan desvergonzado en todos los aspectos como lo que estás pidiendo. En un par de minutos llegamos a una puerta y penetramos en la casa por una puerta trasera. Cuando hubimos subido las escaleras, entramos por fin a la habitación principal, el salón de juego. No había mucha gente, pero por pocos que fueran los hombres que contemplaron nuestra entrada, todos representaban sus respectivas y asquerosas calañas. Habíamos ido ahí para ver gente del barrio bajo, pero estos hombres eran algo mucho peor, eran la brosa, asesinos, estafadores, jugadores empedernidos y todos muy vengativos por lo que podíamos ver. Ahí no se respiraba más que tragedia en ese ambiente, tragedia muda y extraña. El silencio en la habitación era horrible. El joven delgado, ojeroso y de cabellos largos, cuyos ojos hundidos contemplaban fieramente el reparto de las cartas, no hablaba. Tampoco hablaba el jugador gordo de la cara hinchada y recubierta de granos, que garabateaba incansablemente en una libreta sus jugadas, ni el viejo arrugado y sucio, con ojos de buitre y el saco 1000 veces remendado. Incluso la voz del croupier sonaba extrañamente amortiguada y apagada en la atmósfera de esta habitación. Era un espectáculo como para llorar. Desgraciadamente, como más tarde demostrarán los hechos, gané. Gané de un modo increíble. Gané de tal modo que los jugadores habituales de la mesa se arremolinaron a mi alrededor y, observando mis ganancias con ojos ávidos y supersticiosos, empezaron a susurrarse los unos a los otros. Yo nunca había sido jugador en el estricto sentido de la palabra, de aquellos que estudian las posibilidades, probabilidades y teorías. Yo era un simple adicto, un adicto más. Nunca me había acercado al juego por necesidad económica, pues provengo de una familia muy bien acomodada. Pero en aquella ocasión la situación se tornó diferente. Sentí muy hondo la pasión del juego. Al principio, mi éxito me dejó completamente desconcertado, para posesionarme después de mi mente y de mi cuerpo en forma de obsesión. Solo perdía cuando intentaba calibrar y medir mis probabilidades. Pero si lo dejaba todo en manos del azar y apostaba sin cuidado ni consideración, ganaba siempre. Al principio, algunos hombres apostaban contra mí, pero después de vencerlos a todos ya solamente éramos yo y la banca. Seguí aumentando mis apuestas más y más, y seguí ganando. La excitación en el interior de la infame casa de juego alcanzó un febril nivel. Cada vez que ganaba y empujaba el dinero contra mi cuerpo, se dejaba oír un coro de exclamaciones y juramentos en distintos idiomas. Ya saben qué decía.
Todos comenzaban a perder el control de sus actos. Solo un hombre mantuvo el dominio de sí mismo, y ese era mi amigo inglés. Me rogó que ya nos fuéramos. No le hice caso. Repitió sus avisos y ruegos varias veces y solo me dejó después de que le respondí groseramente: ya deja de estar molestando. Poco después de que mi amigo se hubiera marchado, una voz ronca gritó detrás de mí: permítame que ponga en su lugar estos 2 Napoleones que se le han caído. Le doy mi palabra de viejo soldado de que en todo el curso de mi vida jamás había visto suerte como la suya. Nunca. Me volteé y vi a un hombre alto, cubierto con sobre todo trenzado, que asentía y sonreía con malograda delicadeza. De haber estado en mis cabales lo hubiese juzgado por su aspecto, pero no le di importancia a este. Tenía los ojos saltones e inyectados de sangre, un mostacho sarnoso y la nariz rota. Su voz indicaba una entonación propia de las peores barracas de la ciudad, y tenía el par de manos más sucias que jamás yo haya visto. Dominado por la demente excitación del juego, estaba dispuesto a fraternizar con cualquiera que me animara el juego, y acepté un sorbo de vino de la botella del soldado. Guac. Le palmé la espalda y juré que era el tipo más honesto del mundo, el más glorioso vestigio del gran ejército de Napoleón. Sí, cómo no. Adelante, gritó mi nuevo amigo, adelante, gane. Y seguí jugando. Seguí de tal manera que 15 minutos más tarde el croupier anunció: caballeros, la banca ha cerrado por esta noche. Todos los billetes y el oro de la banca yacían amontonados bajo mis manos. Envuelva bien el dinero en su pañuelo, mi digno señor, dijo el viejo soldado, mientras yo cubría con las manos mi montaña de oro. Envuélvalo bien y guarde todos los billetes. Espere, se le han caído algunas monedas. Aquí están. Y dándomelas y observando el gran saco de dinero que había juntado, agregó: ah, si hubiésemos disparado balas como estas en Waterloo, y ahora como antiguo granadero del ejército francés, ¿qué me queda por hacer? Pues invitar a mi amigo inglés a beber una botella de champán conmigo para que brindemos por la diosa fortuna. Excelente, bravo mi querido granadero, champán por supuesto, un brindis inglés por un viejo soldado, hurra, hurra, hurra. Bravo por el inglés, por el amistoso y amable inglés, en cuyas venas corre la sangre de Francia. ¿Otra copa? Pero si nos hemos terminado la botella, pediré otra. Jamás, querido amigo, yo la pediré. Brindemos por el ejército francés, por las mujeres, por mi amigo soldado, por el croupier, por el mundo entero. En cuanto la segunda botella se terminó, me sentí como si hubiese estado bebiendo fuego líquido. Mi cerebro parecía haber estallado en llamas. Ningún exceso de vino me había provocado semejante efecto en toda mi vida. ¿Sería por causa de haber ingerido un estimulante en un momento en el que mi mente se hallaba en un estado de altísima euforia? ¡Soldado!, grité, dominado por un demente estado de alegría. Estoy que ardo. ¿Cómo se encuentra usted? Tomemos una tercera botella para apagar este fuego. El viejo soldado meneó la cabeza negativamente, colocó su sucio dedo índice sobre su nariz rota y anunció solemnemente café, y desapareció rápidamente por la puerta de la otra habitación. La palabra pronunciada por el viejo soldado pareció tener un efecto mágico sobre los presentes. A un solo movimiento, todos se levantaron de su sitio para largarse, para marcharse. Seguramente habían estado esperando beneficiarse de mi intoxicación, pero al ver que yo aguantaba igual que los toros, abandonaron toda esperanza y se retiraron. Lo cierto es que se marcharon todos a la vez. Cuando el viejo soldado regresó y se sentó junto a mí, teníamos la habitación de juego para los dos solos. El silencio se volvió más espeso que nunca. El soldado había sufrido un cambio repentino. Regresó con apariencia solemne y dejó de acompañar sus palabras con juramentos. Escuche, querido señor, dijo en un tono misteriosamente confidencial. Escuche el consejo de un viejo soldado.
He ido a ver a la señora de la casa para que nos prepare un buen café caliente y muy cargado. Debe beberlo para que se le baje la borrachera. Debe hacerlo. Con todo el dinero que ha de llevarse esta noche, tiene que estar en plena posesión de sus facultades. Todos los que estaban aquí saben que usted ha ganado una pequeña fortuna esta noche, y los que estaban aquí son criminales. Usted lo sabe. Esto es lo que debe de hacer. Cuando se sienta mejor, pida un coche, corra las cortinas del mismo y exíjale al conductor que lo lleve por avenidas amplias y bien iluminadas. Mañana por la mañana podrá darle las gracias a un viejo soldado por haberlo aconsejado sabiamente. Nos trajeron el café y yo me bebí el mío de un trago. Casi de inmediato me vi caminando con una fortísima sensación de mareo y me sentí mucho más intoxicado que antes. La habitación daba vueltas a mi alrededor, lo mismo que el viejo soldado. Me quedé medio sordo debido a un constante y violento pitido en mis oídos. Me sentí indefenso. Me levanté de la silla agarrándome a la mesa para mantener el equilibrio y tartamudeé que no sabría cómo llegar a mi casa. Querido amigo, respondió el soldado, en su estado sería una locura intentar llegar a su casa. Puede estar seguro de que perdería su dinero. Podría ser robado e incluso asesinado con gran facilidad. Yo voy a dormir aquí. Duerma usted aquí también. En esta casa alquilan camas. Pida una y duerma tranquilo. Solo era consciente de dos cosas. No debía dejar ni por un instante mi pañuelo de dinero y tenía que tumbarme en algún sitio a dormir. De modo que acepté la propuesta de la cama y tomé el brazo que me ofrecía el viejo soldado, agarrando mi dinero con la mano desocupada. Recorrimos juntos algunos pasillos y escaleras hasta llegar al dormitorio que iba a ocupar yo. Me dirigí corriendo al lavabo y mojé la cara. El cambio experimentado por mis pulmones al abandonar la fétida habitación de juego y respirar aire fresco me quitó un poco el mareo y comencé a sentirme de nuevo un ser razonable. Mi primer pensamiento fue el del riesgo de pasar la noche en una casa de juegos. El segundo fue el peligro aún mayor de intentar volver a mi casa en semejante estado, de modo que decidí echar bien el cerrojo y atrancar la puerta. De igual forma me aseguré de que no hubiese nadie adentro. Miré debajo de la cama y en el interior del closet y me aseguré de que la ventana estuviese bien cerrada. Satisfecho por haber tomado todas las precauciones posibles, me metí en la cama y guardé el pañuelo repleto de dinero debajo de la almohada. Pronto descubrí que no solo no podía dormir, sino que ni siquiera podía yo cerrar los ojos. Estaba completamente despierto y sufría de una fiebre alta. Todos los nervios de mi cuerpo temblaban, todos mis sentidos parecían haberse agudizado sobrenaturalmente. Di vueltas y más vueltas sobre la cama, probé toda clase de posturas. Dejé los brazos por encima de la colcha, los escondí debajo de las mantas, estiré violentamente las piernas, después las recogí convulsivamente acercándolas lo más que pude a mi barbilla. Agité la almohada, le di la vuelta varias veces para sentir su lado frío. Yací de espaldas, de ambos lados, boca abajo. No tenía caso. ¿Qué podía hacer? No tenía yo ningún libro para leer. Estaba con la condición idónea para imaginar todo tipo de horrores, para atosigar mi cerebro con presentimientos de todos los peligros posibles e imposibles. En fin, para pasar la noche sufriendo todas las variedades de terror nervioso. Me apoyé en el codo y contemplé la habitación, que aparecía iluminada por la luz de la luna que se derramaba a través de la ventana, para ver si había cuadros o adornos que pudiera distinguir yo claramente. Dado el estado nervioso y alterado de mi mente, en aquel momento descubrí que me resultaba mucho más fácil hacer el inventario que entregarme a reflexionar, así que observé los diferentes muebles que había en la habitación. Primero, estaba la cama de 4 postes en las que me hallaba tumbado, con las habituales cortinas sofocantes y malsanas, que recordaba haber descorrido mecánicamente hasta dejarlas pegadas a los postes. Después estaba el lavabo,
desde cuya superficie seguía goteando lenta y más lentamente hasta llegar al suelo de ladrillo el agua que había derramado al lavarme la cara. Había 2 pequeñas sillas, con mi abrigo, mi chaleco y mis pantalones sobre ellas. Después una enorme silla de brazos recubierta por un polvo blanco y sucio, sobre cuyo respaldo reposaban el pañuelo y el collar de mi camisa. Enseguida, un tocador adornado con un espejo muy pequeño. Después una ventana inusualmente grande. También había un retrato viejo y oscuro que la débil luz de la vela me mostró apagadamente. Era el retrato de un rufián siniestro y moreno, que dirigía la mirada hacia arriba, cubriendo sus ojos con una mano y contemplando, quizá, la horca en la que le iban a colgar. Tenía un sombrero con 3 plumas, de diferentes colores, en la mano derecha. Aquel cuadro me obligó a dirigir la mirada hacia arriba, pero rápidamente volví al retrato. Me pregunté, ¿qué estaría mirando? Debía ser sin duda la horca en la que lo mataron. Observé detenidamente la pluma roja, la blanca y la negra de su sombrero. Mis pensamientos empezaron a vagar inconscientemente. El brillo de la luz de la luna que entraba en la habitación me recordó una noche de día de campo. Todos y cada uno de los incidentes del viaje regresaron a mi memoria. Allí estaba yo, en una casa extraña y sospechosa, en una situación de inseguridad e incluso de peligro que había convertido el alegre ejercicio de rememoración en algo irreal, recordando sin trabas, aunque de modo involuntario, lugares, gentes, conversaciones, minucias de todo tipo que yo suponía olvidadas para siempre y que no podía haber convocado por mi propia voluntad. Seguía pensando en el día de campo. Me encontraba absorto en aquellas escenas pasadas, cuando de repente el hilo del que colgaban mis recuerdos se vio cortado abruptamente. Mi atención regresó de inmediato al presente. Sí, como lo oyen, con más viveza que antes. Ay, ay, ay. Y me encontré de nuevo sin saber cómo ni por qué. Contemplé el retrato una vez más, pero ¿qué fue lo que vi? Dios del cielo, el hombre se había calzado el sombrero hasta las cejas. No, ya ni siquiera tenía sombrero. ¿Y dónde estaban aquellas 3 plumas? En lugar del sombrero y las plumas, ¿qué era ese objeto oscuro que ahora ocultaba su frente, sus manos, la mano con la que se cubría? ¿Acaso se estaba moviendo la cama? Me tumbé sobre la espalda y miré hacia arriba. ¿Estaba loco, borracho, soñando, mareado otra vez? ¿O es que en verdad se estaba moviendo la cama? ¿Acaso era cierto que el dosel estaba descendiendo lenta, regular, silenciosa y horriblemente, tan largo y ancho como era, hundiéndose sobre mí que yacía debajo? Sentía como si me hubiera helado la sangre en las venas. Un frío paralizante y mortal se había apoderado de mí. Decidí mantener la vista fija en el retrato para comprobar si éste se movía o era mi imaginación. Es lo más espantoso que me ha sucedido. Miraba sin aliento cómo muy lentamente, la figura del cuadro se iba moviendo hacia abajo, como si desapareciera agachándose en el marco del cuadro. Definitivamente, la maldita cama se estaba moviendo. Yo no soy un cobarde. He enfrentado la muerte varias veces, pero al contemplar cómo el dosel de la cama se doblaba hacia mí, continua y regularmente, no pude hacer otra cosa que quedar presa del pánico. Aquella cama asesina se estaba doblando hacia adentro para matarme, y lo peor de todo es que no podía moverme. Seguí mirando hacia arriba, sin habla, sin aliento. La vela se apagó, pero la luz de la luna iluminó débilmente la habitación. El dosel de la cama seguía descendiendo, y mi terror y mi pánico
Seguían aferrándome con más y más fuerza al colchón en el que estaba tumbado. En el último momento, el instinto de autopreservación me arrancó del trance y pude rodar por la cama. Cuando caía al suelo, el dosel asesino me tocó el hombro. Sin detenerme a recuperar el aliento ni limpiar el sudor frío de mi rostro, me hinqué y me puse a contemplar el dosel de la cama. Estaba literalmente hechizado por él. Siguió descendiendo, bajó hasta que ya no quedó espacio entre él y el colchón. Descubrí que lo que, mirado desde abajo, me había parecido el dosel, era en realidad un colchón ancho y grueso, cuya existencia quedaba escondida por el auténtico dosel. Miré hacia arriba y vi los 4 postes alzándose siniestramente desnudos. Justo en medio de la cubierta de la cama había un enorme torno de madera que descendía a través de un agujero en el techo. Aquel temible aparato se movía sin hacer ningún ruido. Rodeado de aquel silencio mortal y terrible, contemplé frente a mí una máquina para asesinar por ahogo, como la que podría haber existido en los peores días de la Santa Inquisición. Seguía contemplándola. No podía moverme. Y en un momento descubrí en todo su horror la conspiración homicida que se había tejido contra mí. Habían vertido una droga en mi taza de café. Era la fiebre causada por la misma droga la que me había salvado la vida. Yo estaba destinado a morir mediante el artefacto más horrible que hubiera imaginado. ¿Cuántos hombres habrían dormido en esa cama para ser asesinados? Temblaba solo de pensarlo. El dosel homicida volvió a ponerse en marcha. Los asesinos que lo operaban desde arriba seguramente creían que ya habían cumplido con su cometido. Aquel horrible dosel volvió a elevarse hasta su lugar acostumbrado, y la cama recuperó su aspecto inocente. Entonces por primera vez fui capaz de moverme. Me vestí y pensé cómo podría escapar. Si revelaba mediante el menor ruido que el intento de ahogarme había fracasado, me matarían de inmediato. ¿Acaso había hecho algún ruido ya? Escuché muerto de miedo con el oído pegado a la puerta. Silencio absoluto en todas partes. Tendría que retirar el baúl que había puesto contra la puerta, pero ¿cómo moverlo sin hacer ruido? Se me heló la sangre al pensar que podía contener aquel baúl. Mi única salida era la ventana. Mi dormitorio estaba en el primer piso y daba a un callejón. Acerqué mi mano para abrir la ventana. Siempre hay vigilancia en una casa dedicada al crimen. Siempre la hay. Si alguna parte del marco crujía, si las bisagras chirriaban, estaría yo perdido. Tardé casi 10 minutos en abrir la ventana. Conseguí hacerlo en silencio. Una tubería que atravesaba la casa hasta el suelo podría servirme para mi huida. Ya había yo puesto un pie en la cornisa cuando recordé mi dinero. Bien podría haberlo dejado, pero estaba decidido a que aquellos miserables que habían querido matarme no se quedaran con un solo centavo. Ni el olor del dinero iban a ver. Hijos de... De modo que volví a la cama y me até el pesado bulto a la espalda. Entonces me pareció oír una respiración del otro lado de la puerta. Un helado sentimiento de horror me recorrió el cuerpo mientras escuchaba. Me dirigí con rapidez y extremo silencio a la cornisa y me deslicé hasta la calle por la tubería. Corrí como un energúmeno para buscar un policía. Me llevaron a la comisaría y al relatarle los sucesos quedaron tan sorprendidos que una serie de expertos, policías y el mismo inspector en persona me acompañaron a detener a aquellos maleantes. Íbamos por las calles como una procesión. A mí me pareció un poco extraña tanta diligencia por parte de la policía. El inspector me hacía multitud de preguntas.
En cuanto llegamos a la casa se apostaron, tanto al frente como en la parte trasera, una serie de centinelas. 2 policías comenzaron a tocar la puerta principal de forma violenta. Una luz se prendió. «Abran en nombre de la ley, abran o tiramos la puerta», gritaban los policías. Ante aquellas amenazas la puerta se abrió y en un momento el inspector se encontraba en el pasillo, enfrentándose a un camarero medio vestido y terriblemente pálido. «Queremos ver al inglés que duerme en esta casa», dijo el inspector. «Ya se fue, señor», respondió el camarero. «No, no se ha ido. Muéstrenos su habitación», ordenó. «Se lo juro, señor inspector, él no está aquí». «Policía», gritó el inspector, «aprese a este hombre y átele las manos a la espalda». Se detuvo a todo hombre o mujer que estuviese en la casa y el viejo soldado fue el primero. Después identifiqué la cama en la que había dormido y a continuación subimos a la habitación superior. Ningún objeto extraordinario apareció en ella. El inspector comenzó a golpear las duelas y, cuando sintió un sonido hueco, ordenó que las levantaran. Así se hizo de inmediato. Encendimos muchas luces y vimos una cavidad abierta entre el suelo de aquella habitación y el techo de la inferior. A través de aquella cavidad se extendía una especie de caja de acero abundantemente engrasada. En el interior de la caja apareció el torno. Todos los mecanismos superiores de una presa, construidos con una sencillez infernal que les permitía fácilmente unirse a los demás accesorios y ocupar el mínimo espacio posible. Colocamos todo sobre el suelo. Los policías consiguieron hacer funcionar la maquinaria y yo bajé con el inspector a la que fuera mi habitación. Entonces hicieron descender el asfixiante dosel y pudieron percatarse de su horrible procedimiento. ¿Cree usted que realmente hayan asfixiado a algún hombre tal como lo quisieron hacer conmigo?, le pregunté al inspector. Y él me contestó: «He visto docenas de hombres muertos por asfixia en las camillas de la morgue. Siempre encontramos notas que declaraban suicidios. Esos muertos guardarán el secreto. ¿Cuántos habrán sido asfixiados por ese dosel y luego arrojados al río Sena?» Cuando se interrogó a los prisioneros, se supo que el dueño de aquella terrorífica casa de juegos era el viejo soldado. Su esposa y el croupier fueron mandados a la horca. La mujer que había puesto droga en mi café fue condenada a 30 años de prisión. Aún hoy tengo pesadillas. Mi mente siempre hace aparecer un dosel asesino dispuesto a asfixiarme en el silencio y la oscuridad de la noche, para convertirme en otro más de los seres sin luz, de esos seres oscuros que vagan en esas noches sin descanso. Pues bien, mis queridos felinos nocturnos, hasta aquí este pequeño video. Sí, así como dicen en España video, o como decimos en México video. Un video para ustedes esta noche les dejo. Pues bien, esta fue la historia de esta noche. Pues sí, la pondré en las historias fantasmagóricas de este año 2020. Y seguiremos haciendo este tipo de historias. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, denle like, comenten abajo en la caja de comentarios y compártanlo en todas sus redes sociales. Sin más por el momento, la sombra felina nocturna y yo, Eric León Gatosairet, nos despedimos. Muchas gracias por su atención, por ver este video, y pues hasta mañana, o hasta ver cuándo. Adiós.